Los drones sin duda son las armas más mencionadas y también hoy en día las más importantes en el campo de batalla. ¿Por qué digo que son las más importantes? Porque son relativamente baratos. Son mucho más baratos que el promedio de otros sistemas de armas, tanto antidrones como ofensivos, como los misiles que realizan una tarea similar a la de los drones. Digamos que hoy en día todo el mundo piensa que los drones quizás sean los nuevos reyes del campo de batalla, que difícilmente algo va a superar la efectividad y la eficiencia financiera y económica de un dron para usarse en el frente. Por lo tanto, ejércitos de todo el mundo, incluido el ejército brasileño, están apostando fuertemente por estos vehículos. Lo que quiero decirles hoy aquí es que tal vez estemos presenciando un momento de auge, es decir, el pico de efectividad de un medio para hacer la guerra, que es el dron. Y quiero mostrarte con un ejemplo que esta no es la primera vez y tampoco será la última que vamos a estar viviendo este tipo de escenario, porque es intrínseco. Lo que quiero decir es que cada nueva arma trae consigo un arma para contrarrestarla, y toda nueva tecnología también siempre traerá consigo una nueva tecnología para contrarrestarla. Eso es tan viejo como el mundo desde que el primer ser humano entró en combate con otro ser humano. Vamos a recordar desde la antigüedad la espada. La espada trajo una ventaja así, indeleble, innegable para ese ejército que la empuñaba. En vez de un pedazo de palo, el tipo ahora tenía un pedazo de metal afilado que podía hacer mucho más daño con menos esfuerzo. Y claro que la ventaja de esa arma tuvo un tiempo limitado, porque enseguida se creó el escudo, se creó la armadura. Esa armadura entonces tuvo que ser superada por una espada más grande que lleva a una armadura más grande hasta que llegamos a las armaduras medievales de cuerpo completo. Y para vencer esas armaduras medievales de cuerpo completo, ¿cuál fue la innovación? Fue la pólvora, ¿verdad? De la misma manera, las construcciones, si construyes un muro, construyes una catapulta para derribar ese muro. Pero si la catapulta derriba ese muro, construyes un muro más grueso, una catapulta más potente, un muro aún más grueso, hasta que la pólvora llega y termina con ese juego. Hemos visto eso a lo largo de toda la historia. Y ahí, hacia finales del siglo XIX, más precisamente en 1885, un inventor llamado Hiram Maxim vendió al ejército británico la primera generación de la ametralladora realmente automática. Sabemos que algunas décadas antes, allá en Estados Unidos, se creó el concepto de ametralladora de arma de disparo repetitivo, solo que era un modelo manual, era el modelo del Dr. Richard Gatling, la famosa Gatling Gun. Pero Hiram Maxim les vendió a los ingleses la primera ametralladora realmente automática, de esas en las que el tipo aprieta el gatillo y el arma dispara todos los proyectiles de una cinta de balas. De esta manera, la guerra empezó a tomar un rumbo completamente diferente. Y no estoy hablando de un solo concepto, estoy hablando de la forma de hacer la guerra en todo el mundo. Y vamos a recordar que la última gran guerra en Europa, en esa época, había ocurrido más de 10 años antes de la introducción de la ametralladora. Esa guerra había sido la Guerra Franco-Prusiana, que fue la guerra que unificó a Alemania en 1871. Por lo tanto, cuando la ametralladora realmente empezó a ser introducida en masa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Europa no estaba pasando por grandes conflictos. Esos conflictos ocurrían en las colonias, en Asia, en África, pero no en el continente en sí. ¿Qué va a pasar entonces en 1914? 114. En 1914 se desatará el mayor conflicto que el mundo había conocido hasta ese momento, tanto que llegó a ser conocido como la Gran Guerra. Finalmente, las grandes potencias europeas no estaban entrando en conflicto con naciones repartidas por los confines del mundo, ni tampoco para suprimir rebeliones coloniales en sus dominios. No, fue una contra la otra. Alemania contra Francia, Francia contra Bulgaria, Bulgaria contra Rusia, Rusia contra Turquía, Turquía contra Inglaterra.
Y ahí ya entendiste el escenario. ¿Cómo es que todos hoy en día seguimos intentando entender más de un siglo después cómo es que todos estaban tan emocionados por hacer esa guerra? Porque sabemos en qué terminó todo eso, ¿verdad? Pero ¿por qué todos estaban tan emocionados por hacer esa guerra? Porque todos esos reyes y kaisers, zares y sultanes, todos esos tipos, se imaginaban que esa guerra de 1914 sería otro retrato épico, heroico y caballeresco de las guerras del siglo XIX. ¿Cómo eran las guerras del siglo XIX? Grandes batallas campales. No fue así como fue la guerra franco-prusiana. Grandes batallas en las que las fuerzas se desplegaron. Y en el campo, formaciones, bloques de infantería se enfrentan. Y entonces, para decidir la batalla, mandas a tu caballería, compuesta por soldados de la nobleza, con sables plateados, brillando. Entonces, esa caballería va a atacar a la infantería enemiga por el flanco y va a causar el desbande, va a hacer que esa tropa enemiga huya, dándote la victoria. Ese era el retrato de la guerra para la que todos entrenaban. Ese era el retrato de la guerra que todos esperaban en ese año de 1914. Y eso fue exactamente lo que pasó en los primeros 30 y tantos días de la guerra. ¿Por qué? Justo ahí, el 5 de septiembre, recordando que la guerra empezó el 28 de julio, el 5 de septiembre los alemanes que invadieron Francia se encontraron con tropas francesas a lo largo del río Marne. Y en esa posición francesa a lo largo del río Marne, lo que se esperaba que fuera una última línea de defensa antes de que los alemanes conquistaran París, el ejército alemán fue brutalmente detenido. ¿Y cómo fue brutalmente detenido? La caballería alemana que atacó el flanco de los franceses fue recibida con una pared de plomo que atravesó los pechos de los caballos y diezmó a esos nobles jinetes alemanes. Los húsares alemanes, ¿qué pasó cuando la caballería francesa intentó entonces contraatacar la línea de infantería alemana? Todos esos jinetes franceses se convirtieron en queso suizo ante las ametralladoras alemanas posicionadas en los flancos de la infantería. ¿Qué pasó después? Los bloques de infantería fueron víctimas de las grandes bocas de fuego de la artillería de ambos lados. Otro gran efecto de la Segunda Revolución Industrial, Verazón, en verdad. Otra gran innovación de la guerra, la artillería de gran calibre. Entonces, ¿qué pasó con esos soldados que no sabían hacia dónde correr, que estaban siendo víctimas de disparos horizontales, ¿verdad? Disparo tenso de ametralladora y disparo parabólico de artillería. Era lo único que podían hacer, era lo único que les quedaba. Empezaron a cavar el suelo. No había manera de avanzar. Nadie sabía cómo avanzar. La supremacía tecnológica de la ametralladora no podía ser superada, así de simple. Y por eso el único lugar al que podían ir era el suelo. Y así nació la infame guerra de trincheras. Este escenario te recuerda algo, ¿eh? ¿Ya te detuviste a relacionar los dos eventos? ¿Ya te detuviste a pensar qué fue lo que causó las trincheras? Otra vez, el mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 100 años después de la batalla del Marne de 1914. Exactamente. La tecnología defensiva. La tecnología de drones que anuló todas las formas ofensivas y en 1914 alcanzó la cima de su poder. Digamos que en 1915, ¿no? Alcanzó la cima de su poder. Nada superaba a la ametralladora. En 1915 no había manera de avanzar. Todo lo que intentaron los generales aliados y alemanes no logró romper el sistema de trincheras. No había manera. No había manera de superar una pared de fuego automático
que tenía la capacidad de diezmar a decenas de hombres en un segundo. Se intentaron muchas cosas. Se inventaron muchas cosas inútiles. Y terminaron cayendo en desuso porque simplemente no tenían eficacia real. ¿Cómo fue que la superioridad, la supremacía de la ametralladora fue vencida? Fue vencida en 1916. Empezó a ser vencida en 1916 en la batalla del Somme con la introducción de los tanques. Los tanques que originalmente eran una designación de despiste, un secreto para que nadie entendiera qué era eso. Los ingleses dijeron que esos bloques de metal, esas cajas de metal ahí, eran water tanks. Entonces, por eso los vehículos recibieron el nombre de tanks y hasta hoy siguen siendo tanques. Entonces, los tanques fueron usados en la batalla del Somme para poder romper la línea enemiga y superar la ametralladora. ¿Alguna vez te has detenido a entenderlo? Antón, el vehículo. ¿Por qué tiene esa cara? Porque el tanque tiene 3 características al frente, es bastante obvio. La primera de esas 3 características, y la que realmente vale algo, es el arma. El arma del tanque es un arma de gran calibre, tiene que ser un arma de gran calibre. ¿Por qué? Porque la razón de que ese vehículo exista en primer lugar, indiscutiblemente, es esta. Es el hecho de que tiene que destruir nidos de ametralladoras. ¿Y cómo se construían los nidos de ametralladoras? De concreto. Eran construidos de concreto. Entonces, para destruir ese búnker de concreto, necesitas usar un arma de gran calibre. Pero esa arma de gran calibre tiene que llegar hasta la trinchera enemiga a corta distancia y destruir el objetivo enemigo, la casamata. Entonces tiene que ser capaz de resistir al fuego de ametralladora para poder llegar ahí con seguridad, ¿verdad? Llevar a los soldados dentro de ese vehículo de manera segura. Por eso tiene que estar acorazado, tiene que ser blindado. Blindado lo suficiente para soportar el fuego de armas automáticas de ametralladora. Por eso el tanque tiene ese blindaje de acero. ¿Y cuál es la tercera? La tercera característica obvia del tanque, las orugas, ¿no? O las cadenas. ¿Y por qué existen? Existen porque tienes que llevar un vehículo pesado, porque el blindaje pesa sobre un terreno totalmente revuelto, ¿no? Por el impacto de la artillería. Llovía bastante, así que se convertía en un gran lodazal. Y la forma de moverse con un vehículo de esos es la misma que usa el campesino para moverse con un tractor allá en el campo, ¿no es verdad? Orugas. Entonces se usan orugas para que un tanque pueda moverse. ¿Entendiste por qué tiene esa cara? Él tiene esa cara porque tenía que ser el arma contra ametralladoras. Solo por eso. ¿Está bien? Entonces, chicos, el tanque, ¿verdad?, que fue usado en 1916 en la batalla del Somme, todavía fue usado de manera bastante torpe. Tardó más de un año en ser usado de la forma correcta, ¿verdad? Fue en la batalla de Cambrai, en noviembre de 1917. Y justo ahí vimos, en esa misma época, la introducción de la primera arma antitanque, que fue el fusil antitanque que los alemanes desarrollaron. Panzerbüchser desarrollado por los alemanes. ¿Qué era eso? Esencialmente un gran fusil con un proyectil de un calibre extremadamente grande para poder perforar el blindaje del tanque. ¿Recuerdas lo que dije al principio del video? Muro catapulta. Muro más grueso, catapulta más pesada. Estamos viendo lo mismo, lo vimos. Entonces vimos que a lo largo del siglo XX las armas antitanque fueron mejorando. Porque de repente el rey del campo de batalla, lo que define la batalla ahora era el tanque, ¿no? Ya no era la ametralladora. El tanque literalmente pasa por encima de la ametralladora. Pero ¿quién detiene al tanque? Ahí es donde entran las armas antitanque. Ahí es donde entran los RPG, ¿no? Las granadas propulsadas por cohete
Vienen los misiles TOW, que son misiles guiados por cable. Vienen las municiones flecha, ¿verdad? Que incluso son disparadas por vehículos de reconocimiento. Y también viene la más simple de todas, que es el cóctel Molotov, la más barata y más simple de todas, que es el cóctel Molotov. Pero solo ahora, en el siglo XXI, vimos llegar el arma definitiva contra drones. El arma definitiva antitanque, la que finalmente detuvo al tanque, que fue el dron. En la guerra en Ucrania, amigo, vimos que el tanque fue inutilizado. Ya no existe capacidad ofensiva. Por eso los hombres se metieron bajo tierra, cavando trincheras otra vez. Entonces el dron, por ser tan barato y tan eficaz, inutilizó el tanque completamente. Todos los otros medios para destruir un tanque, las armas antitanque anteriores, tenían sus contramedidas implementadas en los tanques. Todas, excepto esta. Hasta ahora, nada. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que nosotros estamos de nuevo, en este momento ahora, 2026, viendo al dron en el punto más alto de su poderío. En este momento la defensa está allá arriba y el ataque está aquí, mira. Por eso la guerra no avanza. Estamos viendo eso en Ucrania. ¿Y dónde más lo estamos viendo? En Irán también. No se puede atacar porque todos le temen al dron. Todos le temen al dron en este punto. El dron es tan barato, tan numeroso, tan eficaz, que ninguna forma de ataque está logrando superar al dron. Entonces, ¿qué será lo que viene ahora? O que será que... Vamos a ver, ¿no? En los próximos meses y años, ¿qué puede acabar con el reinado del dron? Ya que los métodos antidrones ya se están utilizando. El jamming, los misiles, ¿no? Los Patriot y similares, e incluso las escopetas, ¿es verdad? Hay soldados en Ucrania usando escopetas. Todo eso es muy interesante, muy bueno para que enfrentes un dron, uno. Pero ¿y cuándo es un enjambre? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo que Irán lanza todos los días con la esperanza de que uno o algunos logren escapar, ¿no? De las medidas antidrón? Y sí están escapando. ¿Qué es lo que va a aparecer ahí? Un sistema, una solución bastante interesante que fue presentada ya en 2020 allá en Estados Unidos, proviene de una empresa llamada Epirus. Epirus es Epiro, ¿verdad? Es una región de Grecia bastante importante para la historia militar. Y curiosamente, ese sistema se llama Leónidas. Es un sistema que utiliza microondas de extrema potencia para poder causar la caída. Triangula la posición de un dron en el aire o de un enjambre de drones simultáneamente, les lanza ese pulso de energía y todos son desactivados al mismo tiempo. Curioso ese nombre, Leónidas, ¿no? ¿Por qué? Porque Leónidas, tú sabes muy bien, paralizó al gran ejército persa, mucho mayor que los 300 de Esparta que él lideraba. Entonces, ahí tienes una relación de números, ¿no? Muchos contra uno, y también de ser un arma anti-persa o anti-Irán. Y la semana pasada, Epirus presentó el Leónidas Autonomous Ground Vehicle, una nueva variante de su sistema que está montada en una camioneta. Está montada en la parte trasera de esa camioneta y es móvil. Y fue diseñado para ser utilizado en grupos, ¿verdad? Así como te puedes imaginar, los antiguos BM-13 Katyusha se utilizaban y se posicionaban en el campo de batalla. Pero esta vez es para defensa, ¿verdad? No para ataque, sino para defensa antidrón. Entonces, si esta tecnología todavía es incipiente, es una tecnología que está en sus primeras etapas, se está desarrollando, así como vimos el tanque, ¿verdad? En 1916, y mucha gente se rió del tanque. En 1916, no lo olvides, mucha gente importante se rió del tanque en 1916. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos años de un sistema como este, Leónidas AGV? Y disculpa, AGV, Leónidas AGV, ¿verdad? Vehículo terrestre autónomo.
Algunos videos en internet muestran resultados muy prometedores. Entonces, ¿será que estamos cerca de una solución? Para bajar al dron de su máximo histórico. Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas nada. Yo me despido por aquí, te agradezco nuevamente por vernos y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.